Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está por Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, yo no sé ustedes si a ustedes les pasa la misma cosa, pero a veces yo me siento como que el trabajo que estoy haciendo es en vano. En otras palabras, me siento completamente frustrado. Y digo esto porque en nuestro afán de hacer la obra de Dios crecer, hace un tiempo atrás nosotros creamos un servicio bíblico durante la semana, un servicio de estudios bíblicos durante la semana, pero no duró mucho tiempo debido a la falta de asistencia. También creamos un servicio de alabanza y testimonio durante la semana, pero nuevamente tuvimos que suspenderlos debido a la falta de asistencia. Porque en muchas ocasiones lo que venían eran 4 o 5 personas, incluyendo a mi esposa y a mí. Y ustedes me han oído a mí cantar. Y también iniciamos un servicio de ayuno y oración. Pero una vez más, la falta de asistencia produjo que tuviésemos que abandonarlo o suspenderlo. En otras palabras, hemos tenido la iglesia abierta de 4 a 5 veces por semanas, pero las personas no asisten. Así que tuvimos que eliminar todos los servicios adicionales. Y esto es algo que en muchas ocasiones nos causan, a nosotros que oramos aquí para el Señor, nos causa frustración, nos causa un descorazonamiento, ¿no? Nos sentimos impotentes, débiles, que no dudamos de nuestra propia habilidad y demás. Y estas experiencias y sentimientos no es algo que solo se siente aquí. Porque en preparación para esta prédica tuve la oportunidad de hablar con otros pastores y demás, y esto está sucediendo en numerosas congregaciones, donde las personas no asisten a los servicios. Simplemente puede estar la iglesia abierta 7 días a la semana con diferentes actividades, y las personas simplemente no asisten a los servicios. Y esto en realidad, como les digo, es algo un poco deprimente, ¿no? Y todo esto sucede porque, como no sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada habíamos creo que 5 personas para empezar el servicio, no había nadie aquí. Yo decía, pero Señor, me hace dudar a mí mismo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué es que está sucediendo estas cosas? ¿No? Y me hace dudar de Dios, me hace dudar de mí. Y como les digo, es algo que causa un poco de depresión. A ver cómo existen tantas personas que se pierden la bendición que existe en llegar a la casa de Dios para alabar y bendecir su santo nombre. Como existen tantas personas que se pierden la bendición de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, porque escuchar la palabra de Dios es una bendición. Y si no me lo creen, pregunten a las personas donde viven en países que no pueden escuchar la palabra de Dios, que si se reúnen en un lugar para orar o para leer la Biblia, son arrestados y sentenciados a tiempos en prisión. Así que esto es una gran bendición que nosotros tenemos aquí, pero por muchas ocasiones nosotros la tomamos por alto, no le damos importancia. Tal parece que no nos alcanza el tiempo para Dios. Y estuve por unos días bastante deprimido, bastante down, ¿no? Les puedo decir que por mucho que traté de sacudir estos sentimientos negativos de mi mente, hermano, no lo podía lograr. No lo podía lograr, pero gracias a Dios. Digan, gracias a Dios. Que el Señor siempre está presente cuando tú más lo necesitas. Gracias a Dios. Que el Señor siempre te habla
cuando tú más lo necesitas. Y estaba yo en esta depresión, en esta cosa, en estos sentimientos negativos y estas discordias en mi propia mente y dudando de mi propia habilidad. ¿Será que es que yo me enredo mucho hablando? ¿Será que es que yo no hablo el español bien? No sé, que no me están entendiendo. Pero estaba yo en esta confusión diciéndole, Señor, yo no sé qué más hacer, yo no puedo hacer más. Y el Señor me llevó a un lugar en su palabra. A un lugar en su palabra, porque tenía que buscar una predicación para hoy, amén. Tenía que hacerlo, componer una predicación para hoy. El Señor me llevó a un lugar en su palabra, que de momento fue como una explosión. De momento, pasé de estar en un estado de depresión a estar to loud. Aún al lado de nuestro Señor, a la presencia de nuestro Señor. Y Él me reveló 3 cosas que todos conocemos, hermanos, pero que a veces ignoramos o permitimos que sean ahogadas por las situaciones o circunstancias que se presentan en nuestra vida. Así que los versículos que vamos a estudiar hoy nos servirán para recordarnos que el que busca hacer la voluntad de Dios sufrirá oposición. Escuchen bien, el que busca hacer la voluntad de Dios tiene que permanecer firme. El que busca hacer la voluntad de Dios nunca será derrotado. Amén. Ahora yo quiero que pasen conmigo la palabra de Dios para que ustedes vean estos versículos aquí. Vamos a Hechos y vamos al capítulo 5 del 34 al 39. Hechos, capítulo 5 del 34 al 39. Para que vean los versículos que me transportaron de un estado de depresión ante la presencia del Señor. Amén. Hechos 5, del 34 al 39. Y la palabra de Dios nos dice así. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este concilio o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahora, como les dije, 3 cosas importantes. El que busca hacer la voluntad de Dios sufrirá oposición. Escuchen bien, porque para ilustrar el primer punto de nuestro estudio de hoy, tenemos que examinar los acontecimientos que condujeron a ese punto en la historia. Y los apóstoles habían sido encarcelados como criminales comunes. ¿Saben por qué? Simplemente por el hecho de que predicaban diligentemente, dile a que la tienes al lado, diligentemente, el evangelio de Jesucristo. Eso era todo. Fíjense cómo esto queda bien declarado aquí en Hechos 5 del 17 al 18, que nos dice así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos
y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Les puedo decir que esta no era la primera vez que los apóstoles habían enfrentado este tipo de oposición. Y no era algo que tampoco les tomó por sorpresa. Y la razón por la que digo esto es porque el Señor les había advertido de lo que iba a suceder una vez que partiera. Fíjense cómo le dijo el Señor en Lucas 21, del 16 al 17. Les dijo: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y ahora yo quiero que nosotros examinemos nuestra vida por un segundito y preguntémonos: ¿cuántos aquí han perdido amistades después de llegar a los caminos del Señor? ¿Familiares? ¿Amén? ¿Por qué? Por la oposición que se levanta en contra de nosotros, hermanos. Hermanos, el Señor les advirtió a los apóstoles en ese momento lo que les iba a suceder. Y estas palabras sirven como una advertencia para nosotros hoy. Y digo esto porque con estas pocas palabras el Señor nos deja saber claramente que cuando verdaderamente buscamos servir a Dios, escuchen bien, cuando verdaderamente buscamos servir a Dios, inevitablemente nos veremos cara a cara con la oposición o con situaciones o circunstancias que tratarán de desviarnos de los caminos de Dios, que tratarán de implantar duda en nuestra mente, que tratarán de implantar esa depresión en nuestra mente. ¿Para qué? Para disuadirnos de que continuemos, ¿qué? Con la obra de Dios. Así que despierta que tienes atrás de, oye, la oposición ha llegado. Hermanos, pero a pesar de la oposición, nosotros tenemos que mantenernos, ¿saben qué? Firmes e inquebrantables. Y esto nos conduce al segundo punto de hoy. El que busca hacer la voluntad de Dios tiene que permanecer firme, no obstante la objeción o situación. Hermanos, aunque los líderes religiosos de aquel tiempo habían cerrado a los apóstoles en su intento de silenciarles, los apóstoles no serían silenciados. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué no? Hermanos, porque Dios estaba en control de todo. Dios estaba en control de todo. Para que entiendan bien lo que les estoy diciendo, fíjense bien en lo que encontramos en Hechos 5, del 19 al 21, que nos dice así. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, yo quiero que escuchen bien lo que le dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaba. ¿Qué les dijo el ángel? Vayan al templo. ¿A dónde iban a ir? Al templo, donde estaban los judíos, a donde estaban los saduceos, los fariseos, donde estaba la gran oposición. Y el ángel le dijo, no, es allí donde yo los quiero. Hermanos, si esto no enseña la voluntad de Dios, si esto no enseña que Dios está en control de todo, yo no sé qué más puedo decirles. Dios estaba en control, los liberó de la cárcel para que fueran al mismísimo templo a predicar el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, la verdad de Dios no podría ser silenciada. No podría ser silenciada. Así que despierta que tienes atrás, le oye, la verdad de Dios no se puede detener. Me gusta con el ánimo que han hecho todo esto. La verdad de Dios no se puede detener. Hermano, todo el que busca hacer la voluntad de Dios tiene que permanecer firme. Porque ¿saben qué? Dios es quien nos guía. Todo el que busca hacer la voluntad de Dios tiene que permanecer firme e inquebrantable, porque Dios es quien abre las puertas de las cárceles de este mundo y nos libera para vivir en Cristo. Estos pequeños detalles históricos que hemos explorado hoy nos conducen más o menos al punto de la historia de los versículos que estamos examinando.
En otras palabras, el momento cuando los apóstoles fueron llevados ante el concilio para ser juzgados. ¿Y saben qué? Condenados a muerte por violar las órdenes de los sacerdotes de ese entonces. Y esto es algo que se encuentra fácilmente en Hechos 5, del 27 al 28, que nos dice así. Cuando los trajeron, presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis a ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y yo quiero que, para ustedes que me están siguiendo la Biblia, circulen esta palabrita aquí, llenado. Llenado. Hermanos, porque esto aquí es de suma importancia. Fíjense bien que los saduceos y los fariseos no le acusaron de haber predicado la palabra de Dios, no de haber predicado a Jesucristo, sino que dijo que habían llenado a Jerusalén. Llenado a Jerusalén. ¿Con qué? Con la doctrina. ¿Con la doctrina de quién? De Jesucristo. Y ahora vamos a detenernos aquí. ¿Hemos llenado nosotros a Miami con esta doctrina? ¿Estamos ni tan siquiera intentando? Así que ahora nos encontramos con los apóstoles quienes estaban ante el concilio que desafiándoles. Porque esto fue un desafío completo. Fíjense bien cómo ellos respondieron al desafío. Ellos dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Despierta que tienes a tu lado y dile, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos obedeciendo a Dios, hermanos? Para tener un mejor entendimiento y apreciar el desafío de los apóstoles, tenemos que saber lo que en realidad era el concilio. Y la palabra concilio proviene de la palabra Sanedrín, que era un grupo de 71 miembros de hombres prominentes y de las familias sacerdotales. El grupo estaba compuesto de fariseos y saduceos. Y este grupo fue, como se diría hoy, podríamos compararlo con la Corte Suprema. Y los gobernantes romanos de Judea le habían concedido la autoridad y jurisdicción para juzgar y dictar sentencia, incluyendo la pena de muerte. Con la limitación de que antes de que dictaran la pena de muerte o se hiciera la pena de muerte, tenía que primero ser aprobado por el procurador romano. Y ahora, ¿por qué he tomado el tiempo de hacer esta explicación? He tomado el tiempo de explicar esto porque quiero que estemos muy conscientes del hecho de que ser llevado ante este tribunal era una cosa bastante seria. Si tú eras llevado ante este tribunal, estabas viendo una sentencia larga o estabas viendo un castigo fuerte. Y la aparición de una persona ante este tribunal podía ser su última apelación antes de ser condenado a muerte. Y esto es exactamente lo que estas personas estaban buscando, los apóstoles. Estaban buscando matarles. Fíjense bien cómo esto queda bien expresado en Hechos 5:33, que nos dice así. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos. Así que ahora tenemos a Gamaliel, quien era uno de los rabinos más respetados de su tiempo y que formaba parte de este concilio. En otras palabras, un estricto fariseo, es decir, a un no creyente, porque en Jesucristo no creía para nada, no creyente que salió en defensa de los apóstoles. ¿Ustedes se pueden imaginar esto? Aquí tenemos a los apóstoles que desafiaron las órdenes del Sanedrín, desafiaron las órdenes de los rabinos y enseñaban y predicaban a Jesucristo. ¿Dónde? En el templo. Estaban acusados, no tenían escapatoria, porque era verdad lo que estaban
de lo que se les acusaba era verdad. Y tenemos a una persona que no creía en Jesucristo, que salió en defensa de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, como les dije, era porque Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Hermanos, esto sucedió porque la verdad de Dios no puede ser detenida por un grupo religioso o por un grupo de personas. La verdad de Dios no sería detenida por nada ni por nadie. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, la verdad de Dios no puede ser detenida. Y esto me conduce al tercer punto del mensaje de hoy. El que busca hacer la voluntad de Dios nunca será derrotado. Nunca será derrotado. Y para ilustrar este punto debemos conocer un poco mejor a Gamaliel y examinar la forma en que él defendió a estos hombres. Como les dije, Gamaliel fue un doctor en la ley, lo que significa que tenía un extenso conocimiento de las Escrituras y que podía haber mencionado las muchas profecías cumplidas por el Señor, porque el Señor había hecho señales, el Señor grandes señales, hasta resucitó, y él podía haber hecho mención de todas las señales que el Señor hizo, porque él tenía conocimiento de la ley, conocimiento de las Escrituras, pero no lo hizo así. Él podía haber hablado de los milagros, pero no lo hizo así. ¿Por qué no lo hizo de esta manera? Gamaliel no lo hizo de esta manera porque Dios era quien guiaba a este hombre y era quien guiaba sus palabras. Y Dios sabía que el pueblo judío había endurecido su corazón de tal manera que si él hubiese hablado de estas cosas, es decir, de los milagros y las señales y las profecías, él hubiese sido ignorado. Hubiese sido ignorado. Por lo tanto, Dios le dio a Gamaliel la sabiduría de usar el razonamiento humano para montar su defensa y evitar que estos hombres fueran sentenciados a muerte. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero los comparó con comparó a los apóstoles con Teudas y Judas de Galileo. Pastor, ¿quiénes son esa gente? La verdad es que conocemos muy poco acerca de ellos. Lo único que podemos decir es que fueron dos personas que evidentemente trataron de montar una revolución en contra de Roma y tuvieron algunos seguidores, pero no tuvieron mucho éxito. ¿Y saben por qué no tuvieron mucho éxito? Porque no era la voluntad de Dios que tuvieran éxito. No era la voluntad de Dios. Y vamos a fijarnos bien en la manera que Gamaliel montó su defensa. Él dijo, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este concilio o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En otras palabras, las acciones de este hombre, de este no creyente, nos demuestran lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos en esos estados de ánimo. ¿A cuántos les ha pasado? Nada más que a mí, ¿verdad? Eso me pasa a mí nada más. Que nos encontramos en un estado de ánimo que nos están pasando tantas cosas a la misma vez que es como si tuviéramos un saco de 100 libras en cada hombro. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es recordarnos de dos eventos históricos. Amén. Si queremos recuperarnos de este estado, lo primero que tenemos que hacer es recordarnos de dos eventos históricos. Número uno, el Sanedrín dejó de existir por completo en el 425 después de Cristo, y a pesar de que han existido intentos de formarlo nuevamente, hasta el día de hoy no existe.
Número 2, el cristianismo continuó creciendo a pesar de la persecución grandísima que hubo, porque todos sabemos de la persecución que existió, que tiraban a los cristianos en el Coliseo Romano y se los comían los animales salvajes. Mientras más sangre caía en la tierra, mientras más cristianos morían, más crecía el movimiento cristiano. Así que el cristianismo comenzó creciendo y aún en nuestro tiempo continúa creciendo. Lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, es dejar de confiar en nuestras propias habilidades y descansar en el poder de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les estoy diciendo con esto es que no podemos rendirnos y dejar de obrar para el Señor. Porque hay veces que estos estados de ánimo nos hacen rendirnos. ¿Y la hija para qué? Total, ¿qué más da? ¿A cuántos ha llegado eso en su mente? Porque en muchas ocasiones llega, pero no podemos hacer esto. No podemos rendirnos y dejar de obrar para el Señor. En otras palabras, no podemos permitir que las situaciones o circunstancias que se presentan en nuestra vida interrumpan y o desvíen nuestra relación con Dios. Como fieles creyentes, no podemos dejarnos influenciar por la oposición. Y tenemos que tener la convicción de que lo que hacemos por Dios nunca es en vano. Nunca es en vano. Fíjese bien como dice 1 Corintios 15:58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, yo quiero que pensemos en esto. Si ellos hubiesen dejado de obrar debido a la oposición, debido a la persecución, nosotros no estuviéramos aquí en el día de hoy. Pero ellos entendieron esto muy bien, que no es en vano obrar para el Señor. La realidad es que todo lo que nosotros hacemos para el Señor es de suma importancia. Pero la razón por la que hacemos lo que hacemos es aún más importante. ¿Eh? Fíjense bien, como dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué estaba diciendo el apóstol con esto, pastor? Hermanos, lo que el apóstol nos da a entender es que nuestra motivación para hacer la obra de Dios nunca puede ser algo externo o terrestre. Amén. Porque aquí estamos hablando de hacer obras y hacer grandes cosas, ¿ves? Nunca, sino que tiene que ser, hermanos, ¿saben por qué? Por amor. Nuestra motivación para orar por Dios debe ser por el amor que sentimos. No debe ser porque queremos tener la iglesia abierta 7 días a la semana, sino debe ser por el amor por las almas perdidas. Nuestra motivación nunca debe ser porque queremos alcanzar fama o renombre, sino porque queremos, ¿qué? Predicar la verdad de Dios. Si de verdad queremos obtener la victoria sobre el desaliento y las desilusiones, si realmente queremos hacer la obra de Dios, nuestra motivación tiene que ser, hermanos, por amor a la obra. No por más nada, por amor a la obra. Y esto es exactamente lo que cada uno de nosotros debe tratar de ampliar en todo momento.
Tenemos que ampliar, hacer crecer nuestro amor por la obra de Dios. No por el pastor que predica y tiene conocimiento, o porque un predicador ha hecho esto, o profecías. No, no, hermano. Obrar para Dios tiene que ser por amor a la obra. Por amor a la obra. Porque si no estamos amando la obra, entonces lo que estamos haciendo son por cosas externas. No, no, para que vean que yo sí traje gente. No, para que vean que yo sí salgo y le doy tratadito. Para que vean que yo sí hago esto y que hago lo... No, no, no. Nada de eso te vale. Porque eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que tú le ames y que le ames de verdad. Debemos tratar de ampliar y fortalecer nuestro amor por Dios y su obra, hermanos. Y procurar agradar a Dios en todo momento. En todo momento. Con esto voy a concluir. Quizás algunos de ustedes estén un poco preocupados por el futuro de nuestra congregación debido a la baja asistencia que en ocasiones experimentamos. Sin embargo, no podemos permitir que esto interrumpa nuestra relación con Dios o que interrumpa nuestro llamado. Así que si verdaderamente estamos buscando hacer la voluntad de Dios para con nosotros, entonces tenemos que esperar la oposición. Porque hay personas que los agarra de sorpresa. No, pero yo no esperaba eso. No, no, espéralo. Porque viene. Te lo aseguro que viene. Tenemos que esperar la oposición. Pero lo que no podemos hacer es rendirnos a ella. No podemos rendirnos a ella. Si realmente estamos buscando hacer la voluntad de Dios para con nosotros, entonces tenemos que permanecer firmes e inquebrantables. Si realmente estamos buscando hacer la voluntad de Dios para con nosotros, entonces tenemos que permanecer siempre, siempre agarrados a la mano del Señor. Agarrados a la mano del Señor. Y tenemos que mantener siempre en mente que podemos vencer todo lo que se presente. Tú puedes vencer esa situación, ese problema, ese pensamiento, esa duda, ese desaliento, esa depresión. Tú la puedes vencer. ¿Y sabes qué? No es porque tú seas fuerte, sino porque es Dios el que te da la fortaleza. Cuando tú te agarras de la mano del Señor, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No existe nada que te pueda derrotar. Nada que te pueda derrotar. Después de todo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos permitir que nada impida el fortalecimiento de nuestro amor por Dios, hermanos. No somos numerosos. Miren a su alrededor. No somos numerosos. No somos influyentes, pero sí somos seguidores de la sana doctrina. Sí somos seguidores de la sana doctrina. De algo que podemos estar seguros es que esta congregación no existe por la voluntad de hombres. Se lo digo desde ahora. Esta congregación no existe por la voluntad de hombres. Esta congregación solo existe por la voluntad de Dios. De algo que sí podemos estar completamente seguros es que lo que motiva a todos nosotros que oramos aquí en este ministerio no es el dinero, la fama o cosas de este mundo. Lo único que nos motiva a todos aquí, ¿saben qué cosa es? Nuestro amor por Dios y el amor por su obra. Lo que motiva a todos nosotros que oramos en este ministerio es el amor por las almas perdidas. Y hacemos todo lo posible para alcanzar cuantas más personas podamos alrededor del mundo. Por eso tenemos presencia en el internet y publicamos las prédicas y los estudios para tratar de alcanzar las más personas posibles. Y ustedes no se imaginan que personas de
Me han llamado de España. Me han llamado de Texas. Recientemente me llamó un hermano de Texas ayer. Me han llamado de Orlando. Me han llamado de California. Me han llamado de lugares que digo, pero gloria a Dios. Así que quizás aquí no seamos muchos. Nuestro número es pequeño, no somos personas influyentes. Pero no permitas que esto te desanime o te frustres a ver como en ocasiones solamente somos 5. ¿Saben por qué, hermanos? Porque como ya he dicho en numerosas ocasiones, yo prefiero tener una congregación de 10, donde sé que todos están salvos, que no una congregación de 100 o de miles, donde no se sabe qué es lo que está pasando en ningún lugar. Recuérdate a ti mismo como Dios me recordó a mí a través de su palabra. El Señor me dijo, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Así que cuando lleguen esos pensamientos, esos sentimientos, esas... ¿qué son todas esas cosas? Espíritus inmundos. ¿Se acuerdan que prediqué acerca de espíritus inmundos? De la única manera que los podemos sacar es ¿qué? Con la palabra de Dios, con Dios de nuestro lado. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. ¿Amén? Pongámonos de pie.